como se dice, ¿no? Literalmente a colgar con sus cosas y sus actividades, por favor. Bueno, que dicen que acá en Bogotá hay mucho COVID, no sé, muchachos, si tengo síntomas de eso, la verdad no sé. Entonces, bueno, vamos a continuar, muchachos, pero tenemos que seguir trabajando. Vamos a continuar y hoy vamos a empezar. Hoy vamos a comenzar, muchachos, el siguiente capítulo. Y estos capítulos, mis queridos ingenieros, son capítulos que prácticamente son de una semana. ¿Listo? En teoría nosotros nos faltarían como 3 capítulos para alcanzar el objetivo nuestro. Voy a dar la teoría y en la próxima clase voy a hacer ejercicios, pero necesito que le presten mucha atención a esto junto con un ejercicio que les estoy leyendo de Vigasté. Recuerden, muchachos, que el examen, si no estoy mal, está programado para el viernes, ¿no? Para el 30 de mayo. O sea, de este viernes en 8 todavía, creo. Yo les había comentado. Bueno, muy bien. Vamos a ver que los fenómenos que realmente ustedes tienen que estudiar, ustedes ya los estudió. El primer capítulo es siempre muy dispendioso y muy laborioso, sencillamente por el hecho de que uno tiene que enfrentarse a ese choque, llamémoslo así, de entender las estructuras de concreto reforzado. A este punto, todos los profesores de esta asignatura somos presuntuosos y decimos ya entienden la mayoría de las cosas que vamos a ver. Y les voy a explicar por qué, mis queridos ingenieros, porque sencillamente, muchachos, de aquí en adelante, nosotros ya no nos vamos a enfocar tanto en entender de dónde vienen las expresiones, sino para qué sirven. Y así se trabajan todos los textos. Anoche estuve viendo 2 textos más que tomé copia. Entre estos les sugiero mucho la literatura de este texto que les presento aquí, que se llama Elementos de concreto reforzado, del profesor Jorge Olmedo Montilla Vallecilla, que es un profesor de la Universidad de Ibagué, ¿sí? Me estuve leyendo todo el capítulo para ver si hay algo diferente con respecto a eso, a lo que nosotros tenemos que revisar, y no, en realidad no hay. Y el libro del profesor McCormack, les recomiendo mucho el libro del profesor McCormack. Pues estas literaturas que les sugiero son a todos, por supuesto, y en especial pues para las personas que quieren hacer énfasis en el futuro, en su carrera en el área de estructuras, o que quieran tomar eso como parte de su vida profesional, desarrollo profesional. Entonces, el comentario va que, muchachos, prácticamente estos temas se van desarrollando de una manera muy amena, muy sencilla, no tiene nada de complique. Entonces ya nosotros los profesores de estas asignaturas asumimos con el capítulo, si vemos que los estudiantes tienen mucha claridad sobre el capítulo que acabamos de terminar, pues entonces no vamos a tener problema con esto. Bien, en ese orden de ideas, mis queridos estudiantes, ¿a qué va el comentario? A que ustedes, o sea, una estructura y un elemento estructural como tal, está sometido a unos esfuerzos y a unas condiciones que ustedes en realidad ya los conocen. En primero estaba la flexión, ¿sí? Está la flexión, que es el capítulo más engorroso que se tomó el desarrollo de casi medio semestre, o por no decir un poco más. Luego está el cortante, tema que ustedes ya lo manejan, de su curso de resistencia de materiales, me refiero a la definición de cortante. ¿Qué es? La definición de cortante es la cizaña. Junto con la cortante va la torsión, ¿sí? Que es también un fenómeno que ustedes seguramente revisaron en su excelente curso de mecánica de materiales, o de resistencia de materiales, o mecánica de sólidos. Después de eso, muchachos, ¿a qué también están sometidos los elementos estructurales? A compresión, o sea, no hay más. Y el otro capítulo importante que tenemos que revisar a nivel fundamental de lo que nos aborda en este curso es cómo anclar esas varillas para que no se me suelten. Esos son los capítulos, no es más. Los otros capítulos que corresponden al siguiente curso que ustedes van a ver el siguiente semestre son lo de zapatas, ¿sí? Y lo de muros de contención, y ya aplicarlo eso un poco más y más avanzado a lo que dice la norma. Muchos de ustedes, uno que otro, me ha hecho la observación de que la norma, muchachos, es que nosotros la norma en este curso
poco lo utilizamos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un curso completo, mis queridos ingenieros, que es el próximo semestre, para aprender a manejar bien la norma. Lo que yo sí tengo que dejarlos muy claro es en cuanto a los conceptos, cómo es que la norma aplica los conceptos que nosotros estamos viendo. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, ¿a qué me refiero con esta situación y por qué este preámbulo? Porque es que nosotros vamos a entrar al diseño de cortante en vigas, como les estoy presentando en este momento. Evidentemente, sí, evidentemente el diseño de cortante en vigas, mis queridos ingenieros, pues es mirar, ¿sí?, cómo una viga de concreto resiste los esfuerzos cortantes. Cuando tenemos una carga distribuida, muchachos, cuando tenemos una carga distribuida, ustedes saben que el diagrama de cortantes, perdón, que ese elemento tiene un diagrama de cortante y un diagrama de momento. Nosotros dijimos que para diseñar la viga íbamos a tomar el momento máximo, hemos hecho varios ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora usted se enfrenta al problema de el cortante. Las secciones de esa viga, además de estar sometidas a flexión, están sometidas a esfuerzos cortantes. ¿Sí? O sea, como en este caso, de la figura del libro del profesor Segura, a quien le doy los créditos en estas notas de clase para ustedes. Estos elementos presentan un esfuerzo cortante. Ahora bien, mis queridos ingenieros, quiero que tengan en cuenta algo. Nosotros cuando estábamos revisando el diseño de flexión, nosotros tomábamos el momento máximo. El momento máximo que se presenta en ese elemento. Por otro lado, entonces, aquí usted dirá, ingeniero, entonces, ¿cuál cortante voy a tomar? Y ojo con esto para todos los que están conmigo en este momento y todos los que van a escuchar este video después. El cortante que se va a tomar, ya sabemos que el momento último, soy reiterativo, el momento último es el momento máximo. ¿Y dónde es el momento máximo? Generalmente el momento máximo nosotros lo encontramos a la mitad de la viga en un elemento simplemente apoyado. WL cuadrado sobre 8 y con eso, bueno, desarrollamos toda la teoría que hicimos en el capítulo anterior. ¿Cuál cortante nosotros tenemos que tomar? Nosotros tenemos que considerar un cortante que es el valor, valga la redundancia, de ese esfuerzo cortante evaluado a una distancia D, o sea, D, que es el peralte efectivo, distancia D, del borde del apoyo, ¿sí? O sea, en este punto, o del borde del elemento de apoyo, más vale. Esta es la columna. El cortante que voy a evaluar es el cortante que tenga una distancia D. O sea, y se supone que el diseño para toda esta sección que está de aquí para acá, de aquí, de esta distancia D para acá, ¿sí?, el cortante de diseño va a ser siempre este. Porque recuerden, muchachos, cómo es, ya vamos a hacer un ejemplo, cómo es el diagrama de cortantes. El diagrama de momentos es una parábola que teóricamente inicia en cero en los inicios, en los bordes. Pero ¿cómo es el cortante? ¿Cómo es el cortante? Dame un poco de luz a esto. Es que es peor. ¿Cómo es el cortante? ¿Cómo es el cortante? ¿Cómo es el diagrama de cortantes? Recordemos rápidamente cómo se comporta una viga cuando tenemos a cortante con una carga distribuida. Tenemos que los cortantes máximos están en los bordes y ese cortante va bajando de un lado hacia el otro, presentándose a diferencia del momento un cortante cero en el centro. ¿Sí? Un cortante cero en el centro. Ya voy a explicar esto un poco más, pero quiero llegar principalmente al concepto. Entonces, los cortantes máximos son ahora en los extremos. Por eso, muchachos, y esto es tan importante desde el punto de vista hasta constructivo. Esto se ve horrible. Permítanme a ver si aquí ilumina un poco con esto de la parte de... Tengo como un dolorcito de cabeza. Bueno, ahí un poquito mejor, disculpen. Entonces, el cortante en los extremos está definiendo también dónde es que yo tengo que considerar cuando, por ejemplo, yo voy a solicitar que quiten
los elementos de soporte provisional de las vigas, ¿sí? Si usted empieza a colocar, a quitar los parales desde los extremos para acá, está influenciando en que se generen unos sobrecortantes que pueden fracturar los elementos estructurales. Generalmente se deben colocar, como el cortante cero en la mitad, se deben quitar de aquí para acá. Eso está dentro de los procesos constructivos que siempre la gente no entiende y que nosotros debemos considerar. ¿Por qué es importante el cortante? Pues evidentemente porque es que la falla cortante, al igual que la falla de compresión del concreto, son explosivas. O sea, la falla del cortante no nos va a avisar. Lastimosamente, la falla del cortante nosotros no la vamos a revisar, no la vamos a ver que tenga una condición de fluencia o algo así, sino que como es una falla en un plano de esta sección, ese elemento puede fracturarse de una sola. Entonces tengan en cuenta, mis queridos ingenieros, que se debe diseñar, digamos, considerando una falla explosiva a cortante de la sección que están considerando. Bien, pero si este es el cortante último, profesor, este es el cortante último que está llegando debido a la carga externa, que es la carga muerta más la carga adicional que tiene la viga, ¿sí? ¿Quién resiste ese cortante? Nosotros ya sabemos que la flexión, en la flexión, que es una sección así y que se hace así, la parte de arriba está con presión y esta parte de acá arriba, que ya tuvimos mucho tiempo de discutir esta parte de acá arriba, la resiste, perdón la redundancia, la resistencia a compresión del concreto, y que la parte de abajo, que esa tensión se supone la resiste, la propiedad de sección la propiedad de atención del acero, ¿sí? Entonces, ¿quién resiste el cortante? Pues hombre, el cortante está resistido principalmente por el concreto y el acero, pero en la sección transversal de la viga, ¿sí? O sea, en esta sección, está viendo la sección transversal. ¿Cómo son las fallas de estos elementos acortantes? ¿Sí? ¿Cómo son las fallas? Generalmente las fallas de estos elementos, cuando un elemento acortante falla, son fisuras que se presentan generalmente a un ángulo de 45 grados, ¿sí? Por eso, mis queridos ingenieros, se debería colocar en realidad los flejes, no así, sino así. O sea, no así los elementos que soportan el cortante, sino en esta dirección. Entonces, ¿quiénes son los que resisten en realidad el cortante? Pues el concreto resiste cortante. O sea, es que no crean, muchachos, que el concreto no resiste a cortante. El concreto, la norma, sí dice que resiste a cortante, ¿sí? ¿Y quién más resiste a cortante? Los flejes, o sea, los elementos verticales que nosotros vemos cuando pasamos por las obras y vemos que están construyendo. Esos son los responsables. Las ramas, ¿sí? Las ramas, pero ¿cuáles ramas? Ustedes se dan cuenta, mis queridos estudiantes, que ellos colocan unas ramas cuadradas o, bueno, rectangulares. Pero ¿cuáles son realmente las ramas que resisten el cortante? Son las ramas que van paralelas a la fuerza, o sea, son estas dos ramas. Ojo con esto para todos ustedes y para los que no asistieron a la clase, porque ahora que hagamos el ejercicio, nosotros nos vamos a encontrar de que son el área del fleje multiplicada por 2. Y la gente dice, pero ¿por qué por 2, profesor? ¿De dónde sale ese 2? Ingeniero, le digo desde el principio que las ramas que soportan el cortante son estas dos, las que son paralelas a la fuerza, ¿sí? Estas que conforman acá, se asume que no resisten esfuerzo cortante. En realidad sí resisten algo, pero no. Entonces son estas. Por eso vamos a ver que multiplicamos por 2, o por 3 si le colocamos una rama adicional, o por 4 si le colocamos 2 flejes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son esas ramas. Esos son los elementos que dice. El profesor Segura, en su texto, Estructuras de Concreto 1, nos dice explícitamente, y me permito... Nosotros ya vamos aproximadamente acá, muchachos, el día de hoy. Me permito leerles y disculpen. El refuerzo cortante, o sea, de acero, o el refuerzo cortante proporcionado por el refuerzo, pueden ser estribos, que es lo que les digo, son los estribos elementos, mallas electrosoldadas,
¿Qué son las mallas electrosoldadas para los que no estamos relacionados con el término? Algunos ya las vemos. Vemos que en algunos entrepisos muchas veces colocamos como si fuera una malla de gallinero, ¿sí? Y nos parece raro, nos parece curioso eso. Esas son las famosas mallas electrosoldadas, para los que no conocen. Estribos que formen un ángulo de 45, y ya les voy a mostrar un video a continuación de por qué les digo que las fallas acortantes son fallas a 45, porque generalmente las fallas que se presentan a 45 grados son las fallas, discúlpenme, son las fallas que nos conforman los esfuerzos, ¿sí?, principales. El refuerzo longitudinal cuya parte doblada forme más de un ángulo de 30 grados. Ahora explicamos eso. Combinaciones de ambos, de las barras y esto. ¿Qué sucede? Que como las barras, ustedes se dieron cuenta, muchachos, que si uno quisiera ser demasiadamente riguroso con el diseño, nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a necesitar, y eso lo veremos a continuación la próxima semana cuando entremos al tema de longitud y desarrollo, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos un diagrama de momentos donde llega un punto, ¿sí?, donde los momentos positivos son ceros e empiezan los momentos negativos, que nosotros ya hablamos. Entonces, teóricamente, hasta ese punto nosotros necesitamos refuerzo a tensión, ¿sí? ¿Qué sucede con ese elemento? Si una barra viene abajo y solamente colocáramos en ese punto acero, pudiésemos doblar la varilla en un ángulo, y ese acero que está doblado en un ángulo resistiría los esfuerzos cortantes. Generalmente eso es muy difícil conseguirlo en las obras, por eso no lo hacen, ¿sí? Por eso no lo hacen. Matemáticamente y en plano se podría hacer, pero en obra es muy difícil, por eso ustedes ven que las varillas se extienden de lado a lado y se arman así, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que los esfuerzos cortantes últimos son aquellos que vamos a evaluar en este sentido, ¿sí? En este sentido. Aquí con este esfuerzo último, que va a ser siempre medido a una distancia de la carga. ¿Listo? Bien. Antes de entrar con esto, que cómo resiste elemento, permítanme, suspendo aquí, voy a mostrarles un video, ¿sí? Mostrarles un video que encontré en internet, que dura solamente 3 minutos, para que vean cómo son esas fallas que se presentan cuando tenemos esfuerzo cortante. No sé, esto parece hecho de un estudiante o algo así, pero el video es muy interesante. Permítanme, por favor, lo voy a compartir. Esto. Por favor, me avisan si no tienen sonido. Vean que la parte central ya no funciona bien, precisamente. Bueno, ya sucede que se venta regularmente como cada grietas en 35. Y a 35 puntos acabamos de medir el peraje. La distancia a un peraje efectivo es la parte más importante. Donde se concentra el patrón de falla, ¿no? Aunque el constante sea máximo aquí, el patrón de falla siempre empieza a un peraje efectivo. Siempre son ahí. La parte de Bueno, como pueden evidenciar, muchachos, como pueden evidenciar en el video ese que les acabo de mostrar, ¿sí? Esas fallas, generalmente, como menciona este profesor, esas fallas siempre se presentan después de una distancia de un peralte efectivo. Recuerden que D es el peralte efectivo. Las fallas empiezan a afinarse desde este sentido, desde el sentido
perdón, a un sentido de 45 grados y desde una distancia d. ¿Listo? Pero bueno, la pregunta que nos, que nos compete en este curso revisar es, profesor, ¿cómo vamos a evaluar ese cortante? Ese cortante lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Entonces, muy bien. Permítanme un segundo, yo quiero retomar algo acá, y es esto, ¿sí? El cortante, la resistencia neta, es igual a la resistencia que me proporciona el concreto más la resistencia que me proporciona el acero. ¿Listo? La resistencia que nos proporciona el cortante, la resistencia que nos proporciona el concreto, discúlpenme, es un valor que ya está establecido y determinado por la norma. ¿Sí? ¿Cuánto es el factor de reducción de cortante? Recuerden que cuando nosotros hablamos de flexión, el factor de reducción de flexión es 0,90. El factor de reducción de cortante es 0,75. Listo, el factor de reducción ahora que vamos a tomar es 0,75. Pues muy bien, ¿cómo vamos a evaluar la resistencia neta de la sección? Pues es lo que proporciona el concreto más lo que proporciona el acero. Y aquí es donde quiero que tengan claro algo, mis queridos ingenieros. Esto la norma lo tiene establecido. Y la resistencia del acero, sí, pero al final lo que nosotros vamos a requerir, ¿sí?, es la distancia o la separación de flejes. Eso es diseñar por elementos acortantes. Encontrar cuál es la separación de los flejes, porque en realidad cuando nosotros diseñamos ya tenemos prácticamente todo, a excepción de la separación. Y la separación va a ser una función directa de esa diferencia. Miren, esto es igual a esto. O sea, esto aplicado por el factor de reducción es igual al esfuerzo último. El esfuerzo último, ustedes lo tienen, porque es el que nosotros consideramos para evaluar el cortante. ¿Sí? El esfuerzo cortante del concreto lo tienen, la resistencia lo tienen, porque eso lo dice la norma. Entonces de ahí vamos a despejar la resistencia del acero y en función de algo que vamos a ver a continuación, vamos a encontrar la separación de los flejes. Entonces, ¿por qué quería hacer énfasis en esto? Porque lo primero que vamos a ver, ¿sí?, es cuánto resiste, ¿sí?, o cuál es la resistencia del concreto. La norma ya es clara. La norma no se pone a adivinar. Ustedes saben que muchas de las expresiones, a excepción de la flexión, la norma ya tiene cuánto debe tener o cuánto debe valer un parámetro. En este caso, la norma nos dice que la resistencia que soporta el concreto es igual a phi, que vale 0,75, por 0,17 por la raíz de F'C, la raíz de F'C, por BW por D. ¿Por qué la norma, mis queridos ingenieros, ahora les nombra así la sección efectiva? Porque recuerden que nosotros cuando vimos el tema de vigas T, ahí nos hablaban de un elemento que es DW. Entonces, como las especificaciones son claras y la resistencia al concreto involucran todas las secciones que tengamos dentro de las posibles secciones, sean vigas T o sean vigas rectangulares, ¿sí? Entonces, ella se cura en salud y dice, BW, ¿quién es BW? Pues si es una viga rectangular es B, pero si es una viga T, ¿quién es BW? Cosa que me imagino ustedes ya han repasado, es el ancho de la viga T. Entonces, no importa, si es una viga rectangular, usted sabe que BW es el ancho de la viga, y si es una viga T, es el ancho del alma de la viga T. D es nuestro peralte efectivo. Entonces, de esta forma, vamos a encontrar la resistencia del concreto. Miren que la resistencia del concreto se evalúa de una forma muy sencilla. Ahora bien, dice la norma, que si usted quiere ser más juicioso, usted esa resistencia del concreto la debe evaluar de esta forma. Phi, que vale 0,90, 0,16 por la raíz de F'C, más
1.7. Discúlpenme que creo que aquí cometí un error. Creo que es 1.7 o 17. Disculpen. Yo les he dicho, mis queridos muchachos, que yo no, fórmulas no me sé. No, 17. Sí, 17, que a veces me confundo porque yo leo los otros textos y los otros textos vienen en las otras unidades. Recuerden que esto está en unidades internacionales. 17 por la cuantía W, lo mismo. Como la norma considera, recuerden que nosotros teníamos una cuantía del alma y una cuantía de las aletas. Y si es una rectangular, no importa, es la cuantía por el momento último por D, perdón, por el cortante último, que ya sabemos dónde lo tenemos que evaluar, a una distancia D del borde de la columna, cortante último por D, por el momento, dividido entre el momento último. ¿Cuál momento, profesor? Es el momento que le corresponde este cortante. Recuerden que nosotros tenemos un diagrama de cortantes y de momentos, ¿sí? Entonces, si vamos a evaluar un cortante a una distancia D, evaluamos el cortante y en esa parte evaluamos en el diagrama de momentos el momento. Ese es el momento de esa sección por D, pero este valor no debe ser, ¿sí?, mayor de 1. Este valor nunca debe ser mayor que 1, o sea, el límite de este valor es 1, multiplicado por la sección efectiva. Pero siempre y cuando usted hace esta evaluación, quien quiere ser más juicioso, no debe superarle este valor. ¿Listo? No debe superarle este valor. Generalmente, nosotros no somos tan juiciosos, ni en la vida profesional, ni en la academia. Y se lo digo de la manera más respetuosa. Siempre evaluamos el cortante, la resistencia del concreto de esta forma. Pero es importante mencionarles que la norma les dice que lo pueden evaluar también de esta forma. O sea, uno lo evalúa como phi por 0,17, la raíz de F'C, BW por T. Bien. Ahora tenemos resistencia. Esta es la resistencia que nos soporta el concreto. La resistencia que nos soporta el concreto. Por favor, si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir cuando ustedes vean más prudente. Profe, esa primera fórmula entonces simplemente queda con el condicional de que sea menor que 1. Sí, señor. Lo que pasa es que en esta expresión, cuando usted considera este elemento, esta expresión, cuando considera esta expresión, que no es, es del código ACI, digamos, para nosotros de nuestra norma, lo que pasa es que cuando usted evalúa esto, el cortante último por D dividido ese momento, ese valor le tiene que dar máximo 1. Si se le pasa este valor, porque mire que esto es adimensional, esto es fuerza por brazo, le da unidades de momento, y esto pues son unidades de momento, o sea, esto es adimensional. Si este valor le da mayor de 1, dice la especificación que usted tiene que tomar esto máximo como 1, máximo como 1. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces, nosotros siempre vamos a considerar, digamos, este valor para la resistencia del concreto, la resistencia a corte del concreto. Entonces, ya tenemos esto. ¿Cómo evaluamos esto? Entonces, vamos a ver cómo se evalúa la resistencia cortante del concreto. Ya vamos a ir haciendo, ahora haremos unos ejemplos sencillos para mirar cómo se aplica esta expresión. Resistencia cortante del acero. ¿Cómo es la resistencia cortante del acero? Ya les había dicho que esa resistencia cortante nos la proporciona flejes, mallas electrosoldadas. Aquí hay una cosa importante. Hay algunos que nos mencionan espirales. ¿Qué es una espiral? Una espiral es un fleje continuo en forma de una espiral, que muchas veces se hacen en las obras. Eso se hace generalmente para columnas circulares, se hacen este tipo de elementos, flejes, ¿sí? Se hacen elementos circulares. Entonces, en ese caso, ese es otro elemento con el cual también se hace resistencia a cortante. Evidentemente, mis queridos ingenieros, esto era lo que yo les decía. ¿Cuál es la resistencia que requerimos del acero? ¿Cuál es la resistencia que requerimos del acero? Nosotros tenemos, es que tal vez ahí se me olvidó, voy a traerla. Nosotros tenemos que la resistencia nominal de la sección, es lo que proporciona el concreto más lo que proporciona el acero, ¿sí? Si lo multiplico por el factor de reducción, eso debe ser igual al esfuerzo cortante último, al que me proporcionan las cargas. Entonces, como yo ya tengo esto, que esto me lo especifica la norma cuánto,
¿sí? Ya sé cuánto vale esto. Pues puedo despejar cuál es la resistencia que requiero del acero. Y por eso es que está esta expresión acá, mis queridos ingenieros. Que lo que requiero del acero es igual al cortante último menos lo que proporciona el concreto. ¿Sí? Que proporciona el concreto. Bien. Esto ya está especificado. En realidad las normas y los elementos ya está especificado. ¿Cuánto es lo que resiste el acero? Pues el acero, ojo con esto, el acero, si son estribos perpendiculares, vuelvo y digo los estribos que son perpendiculares al eje de la sección, dice que la resistencia del acero es igual a esto, al factor de reducción por las ramas, recuerden que eso es un elemento cuadrado o rectangular y las ramas son las que están soportando el elemento. ¿Cuántas ramas conforman el estribo? 4 ramas. Pero ¿cuáles son realmente las que resisten el cortante? Las que van paralelas al sentido de la carga, o sea, estas dos. Estas dos de acá se presume que no, pero sí soportan. Esto es el acero. Profe, ¿Sí? ahí dice FYT, ¿qué es eso? Ya voy para allá. Entonces, estas son las ramas, y muchas gracias, esa era la observación que iba a hacer. Estas son las ramas que resisten el cortante. Muy acertada la pregunta que hace su compañero, que es, ¿qué es FYT? Si yo le quito la T, esto me queda como FY, me queda como FY. La norma y las especificaciones decidieron colocarlo como FYT. ¿Por qué, ingenieros? Porque ese es el mismo módulo de fluencia del acero, pero era para especificar que era lo de los estribos, ¿sí? Lo que pasa, muchachos, es que esto está seguramente en la próxima norma, ya va a desaparecer, porque el código ACI 318 versión 20 ya lo quitó. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el acero que se utilizaba en estribos era un acero con un módulo de fluencia más pequeño. Si ustedes ven los planos, un plano de una edificación antigua de unos 40 o 50 años que haya sido diseñada, por supuesto, el ingeniero estructural colocaba ahí FY y FYT, diciendo FY es el módulo de fluencia del acero longitudinal, FYT es el módulo de fluencia del acero transversal, o sea, de los flejes. Lo que pasa es que en Colombia solamente se maneja un tipo de acero, con un FY de 420 megapascales, ¿sí? El profesor Segura en sus textos hace un módulo de acero de 240 en sus ejercicios, ¿sí? Pero ese acero ya está mandado a recoger, ya incluso las fábricas ya no lo hacen, porque para eso requieren otras condiciones de fundición de los materiales. Entonces, ¿qué es lo que se está generando en el mundo? Generar un solo tipo de acero, o sea, un solo acero que sea FY. Lo que pasa es que evidentemente, como es menos resistente, era más económico, pero es que ahora ya no hay acero económico, el acero es caro. Entonces, sencillamente, muchachos, esto es para denotar el módulo de fluencia del acero, de este tipo de elementos que resisten cortante, o sea, de los flejes. FYT es el acero. Lo seguimos denotando así porque así está en la norma, pero ya en el futuro esto tiende a desaparecer. FYT es el mismo FY. D es el peralte efectivo y S es la separación, ¿sí? Esa es la separación. Entonces, pues miren, muchachos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que como esta expresión, ¿sí? Ya se sabe cuánto era, pues ¿qué es lo que tenemos? Esto lo conocemos, porque esto es lo que nos dice la especificación, lo que nos dicen las cargas, el análisis estructural. Esto es lo que nos dice la norma, que ya sabemos que vale 0, phi por 0.17, raíz de f'(c) por bb. Y usted dirá, pero espere, profesor, y esto lo conocemos, entonces, ¿cuál es la incógnita? Pues, ingeniero, si usted iguala esto con esto, usted conoce esto, usted conoce el módulo de fluencia del fleje, usted conoce el peralte efectivo de la viga, ¿qué es lo único que no conoce? Ese, exactamente. Entonces, ¿a dónde iría esto? A un proceso de tanteo, de empezar a tantear hasta que este valor, que usted ya sabe cómo evaluarlo, le coincida con este valor
en función de ese y empezar a tantear hasta que le coincida. Y usted dice, voy a colocar una distancia de 30 centímetros, listo. ¿Cuánto me da este esfuerzo de acero? ¿Me da mayor o menor? Me da menor. Ah, entonces disminuyo la separación. Disminuyo hasta qué punto? Hasta que esto me quede igual y digo, listo, esa es la separación que necesito. Recuerden, muchachos, reitero y repito, el diseño de una sección acortante es encontrar la separación de los flejes. Esto es el diseño. Esto es el diseño. ¿Sí? ¿Y qué es comprobación? Comprobación es precisamente esto, revisar si este acero con unos flejes que usted encuentra en la obra o encuentra en su elemento, ¿sí? Le están soportando o no, ¿sí? La resistencia requerida que le está solicitando en ese momento la carga. O sea, aquí ya no va a ser tanto como que encontrar una área, no, usted ya tiene esa área, ¿sí? Usted ya tiene esa área. Lo que tiene que encontrar es cada cuánto va a colocar los flejes. Eso es todo lo que tiene que hacer. Permítanme para cerrar esta primera sesión, aquí, para estribos que forman un ángulo, ¿sí? Cualquiera que sea, teóricamente es cualquiera que sea, o sea, ese estribo, como las fallas, muchachos, van a ir así longitudinales, pues se supondría que uno debería coger esos elementos para que soporten esas fallas y podría girar, pero eso no lo hacen en obra. Pero muchachos, las especificaciones, la literatura y las referencias dicen que usted tiene que mencionarlo. Ustedes no han visto y los invito a que algunos, si alguna vez se encuentra un fleje así, nos tome una fotografía y no la envíe. En las obras los estribos siempre los colocan perpendiculares, pero en teoría para resistir más deberían colocarse así, formando un ángulo. ¿Sí? ¿Un ángulo de cuánto? El óptimo, de 45 grados. Si a veces no colocamos a la separación que es, porque esa gente es muy descuidada, lo hablo por los auxiliares y los oficiales de las obras. Imagínense ahora ponerlos a hacer a 45 grados, eso no lo hace. Pero bien, si usted lo quiere hacer así, usted lo único que tiene que hacer esta expresión de arriba es multiplicarla por este factor, que es función del ángulo que va a ser. Nosotros nos vamos a concentrar porque en realidad todas las obras, yo nunca he diseñado, y les puedo decir nunca, esa es la palabra nunca, un fleje así. Porque si usted manda a decirle a un constructor que tiene que mandar a colocar los flejes así, el constructor de una vez le rechaza los planos. La curaduría sí se los acepta. Le dice, perfecto, ingeniero, ¿y cada cuánto y en qué ángulo los va a girar? Pero usted cree que el constructor los va a hacer así. El constructor no se los hace así. No le digo que difícilmente dejan que eso se los hagan bien, y separado lo que dicen las especificaciones para ahora, ahora, además de separarlos bien, girarlos así. Además, eso es un gasto de material muy bravo, porque un fleje así es más cortico que un fleje así, que es más largo, es más grande, ¿sí? Porque ya no está tomando, por decirle alguna un lado, sino está tomando la hipotenusa de ese triángulo. Entonces es más largo, más plata. Y el constructor siempre se va por el tema de la plata. Sin embargo, si usted lo va a girar un ángulo de la resistencia que le soporta este elemento, es este factor, ¿sí? Es este factor. Que muchas veces es un poco mejor y es más resistente, pero no lo considera, no lo hace. Generalmente nosotros nos vamos a considerar que nuestra separación o nuestra resistencia es función de flejes perpendiculares. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, muchachos, es que una vez usted evalúe esa resistencia al esfuerzo cortante del fleje, tiene que tener en cuenta que la máxima resistencia que le puede soportar ese fleje es la que está dada por la especificación del código, sea cual sea. Les voy a hablar más adelante así como sea cual sea, porque muchos de ustedes tendrán, porque ustedes ya son de la generación, y lo debo decir, de la generación del Internet, en la cual muchos de ustedes tendrán la oportunidad de trabajar en otros países, pero todas las especificaciones en el mundo, ¿sí? Y los códigos hablan de estas expresiones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos cambian en el mundo? En los códigos, lo que nos cambian es esto, muchachos, no más. No nos cambia nada más. Si usted estaba trabajando en el Perú, le va a cambiar este valor. Si trabaja en Bolivia, este valor, ¿sí?
Si le trabaja en Norteamérica, este valor. De resto no le va a valer nada. Entonces, lo que nos hablan las especificaciones o los códigos es que ese valor de resistencia al acero que usted está proporcionando con esta separación no puede superar este valor. No lo puede superar. ¿Sí? Ese es el límite máximo. Cuando usted tiene un límite máximo, le va a dar una separación máxima. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Rápidamente, bueno, faltan 10 para las 10. Voy a suspender aquí para que tomemos nuestra pausa activa y en 10 minutos estoy con ustedes para explicarles finalmente esta última parte. Ya regreso, muchachos.
Bueno, sigamos, muchachos. Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? En este orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando? Voy a retomar un poquito más acá, miren, para que entendamos esto. Ya sabemos, mis queridos ingenieros, que la resistencia al cortante, dada por las especificaciones, es esta, la resistencia nominal, la resistencia última. Recuerden que la nominal es aquella que no se la multiplica por el factor de reducción. En este caso, la resistencia última, ¿sí? La resistencia última del concreto está dada por esta. Muy bien. Que si usted quiere ser más juicioso, puede encontrar la resistencia con esta expresión que le estoy señalando en este punto, pero debe verificar que la resistencia no puede superar de este valor. Discúlpenme, qué pena con ustedes. ¿Sí? No puede superar este valor. Bien, como usted ya tiene la resistencia al cortante, ahora vamos a ver la resistencia al acero. La resistencia al acero no es otra cosa que la resistencia última menos la resistencia del cortante. ¿Sí? Ojo, que es porque estoy diciendo que la resistencia nominal, la resistencia última del elemento es la resistencia del acero más la resistencia del cortante. Cuando nosotros tenemos flejes perpendiculares, tenemos esta expresión, y cuando tenemos flejes formando cierto ángulo, tenemos esta expresión. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a retomar este pedazo y vamos a ver. Nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros conocemos que la resistencia nominal de la sección es lo que resiste el concreto más lo que resiste el acero. Pues el acero va a resistir lo que resiste un fleje, digámoslo así, lo que resiste un fleje, por n veces los flejes que tengamos en una distancia, y aquí viene este dibujo del libro del profesor Segura, a quien le doy los créditos, ¿sí? ¿Cuántos flejes, si dada una situación como esta, miren lo que está pasando, miren lo que está sucediendo, que el elemento generalmente falla en una dirección de 45 grados, ¿sí? Una dirección de 45 grados. O sea, ¿cuántos elementos están soportando esta falla? Están soportando n elementos, o sea, n flejes, separados una distancia d, separados una distancia s. En ese orden de ideas, yo puedo mirar cuántos flejes tiene ese elemento. Pues, ¿cuántos elementos tiene? No es otra cosa, ¿sí?, que la distancia d dividido entre la separación s. Si yo divido d, o sea, d es el peralte efectivo, que se supone que esta falla está a 45 grados y alcanza una distancia d horizontal, el número de flejes que tengo para que alcance esto no es otra cosa que d dividido s. Eso es todo. Ese es el secreto del diseño acortante. Miren, vuelvo y Ya nos mostraste dos fórmulas para el S máximo. Estas. Pues la 434 es una y la que está abajo de la gráfica es otra. Sí, señor, sí, señor. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Disculpa porque no te entendí. Pues, ¿cuál de las dos tendríamos que utilizar? Ya, muy Porque bien. las dos son para el máximo. Listo. Permíteme entonces, permíteme aclarar. Muchas gracias. Mira, la fórmula 432 es la resistencia, quiero que quede claro todos, esta es la resistencia del acero cuando yo tengo flejes perpendiculares separados una distancia S. ¿Listo? Si yo tengo cada 3 centímetros flejes y son perpendiculares, lo que me soportan ese fleje o lo que me soporta ese acero está dado por esta expresión. Ahora, la 433, vuelvo y repito, y por favor las veces que sea necesario voy a repetir, es, si yo tengo esos flejes separados 3 centímetros, igual que el anterior, pero los tengo girados un ángulo de 30 grados, lo que me soportan
Esos flejes está dado por esta expresión. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que esta es para flejes perpendiculares y esta es para flejes girados. ¿Qué es lo que pasa, Inge? Lo que pasa es que esa resistencia del acero está restringida a un valor máximo. Esa resistencia del acero, la máxima, no debe pasar este valor. Esta es la máxima que debe tomar. Sea que tú tengas flejes perpendiculares o tengas flejes girados, ese valor no puede superarte este valor. Eso es lo que dice esto. ¿Listo? Lo que pasa es que, a ver, ¿quedó claro ahí? O no se preocupen si tengo que retomar. ¿Está claro? Sí, está claro. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, miren lo que pasa. Por favor, retoma ahora sí. La resistencia nominal de la sección, es lo que te resiste el concreto más lo que te resiste el acero. ¿Listo? Esto es la resistencia nominal, lo que te resiste el acero más lo que resiste el concreto. Lo del concreto ya sabemos que eso es una especificación, eso no lo podemos cambiar. ¿Cuánto es lo que resiste el acero? Pues es lo que resiste un fleje, esto es lo que resiste un fleje, por el número de flejes. ¿Sí? Por el número de flejes. ¿Pero número de flejes de qué, profesor? El número de flejes que hay en una distancia D, que es la que se presume, permíteme, tomo la gráfica, una distancia D, que es la que se presume, se presenta la falla. O sea, de aquí a aquí, de una distancia D, se presume que está esta falla. Entonces, ¿cuántos flejes necesito colocarle en esa distancia D para que me resistan esta falla? Eso es lo que dicen las especificaciones. Entonces, esto es lo que resiste 1 y esto es la cantidad de flejes que tengo en esa distancia D. ¿Cuántos flejes hay? La distancia D dividido la separación que tengo. ¿Está claro para todos, por favor? ¿O no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la resistencia última es igual a phi, que es la resistencia del concreto, más phi, la resistencia del acero. ¿Quién es la resistencia del acero? Pues phi por esta resistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora es que despejando, ¿qué es lo que? Aquí voy al punto, mis queridos ingenieros. El cortante último lo tengo, porque es el que sale del análisis estructural. La resistencia última del concreto la tengo porque es una especificación. El peralte efectivo de la viga lo tengo. El área de un fleje o las ramas de los flejes que soportan el cortante los tengo. El FY, por eso ya aquí ya no les llama FYT el profesor, sino FY, o sea, el módulo de fluencia del acero lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que no tengo? La separación. Entonces vengo acá y despejo la separación. Y esta es la separación que necesito para que me resista este cortante último. Eso es simplemente, o sea que de aquí, este que está sumando, lo paso a restar, todo esto que está, este que está dividiendo, lo paso a multiplicar, y este que queda multiplicando, lo paso a dividir, y me queda que la separación que yo requiero, ¿sí? La separación que yo requiero es el área de acero por el módulo de influencia, por el peralte efectivo, dividido este factor. Es que yo quiero que tengan en cuenta algo. ¿Quién es este factor? BU menos phi BC. BU menos phi BC es el excedente de cortante que no resiste el concreto. Porque es que esto, muchachos, esto simplemente es lo que no resiste el concreto. La pregunta es, si yo tengo una viga de un peralte tan grande, donde el cortante del concreto, por favor aquí nuevamente, yo tengo un peralte tan grande, discúlpenme en esta gráfica, si yo tengo un peralte, una viga de 2 metros de alto, y la resistencia de ese concreto, porque recuerden que la resistencia del concreto, la resistencia cortante del concreto depende de la sección de la viga. Si yo tengo una viga chiquita, voy a tener que la resistencia de ese cortante, de ese concreto, va a ser pequeño. Pero ¿qué pasa? Ustedes han visto vigas de un peralte de 1 metro, de 1,50.
es tan grande que se iguala al cortante que me está solicitando el elemento. Pues en teoría yo no necesitaría acero. Yo no necesitaría acero. Porque es que el cortante que me proporciona el concreto ya prácticamente es igual al cortante. El cortante que me proporciona el concreto es igual al cortante que necesito de afuera. Entonces, esto yo no lo necesitaría. Por eso, muchachos, tengan muy en cuenta, ¿sí? Que hay algunos elementos estructurales donde no se requiere flejes. Ya vamos a verlo en los diagramas porque esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Es que la separación, miren, miremos esta expresión, por favor, miremos esta expresión. La separación de flejes en la viga, la separación de fleje, es inversamente proporcional a este factor. ¿Qué pasa si este factor es 0? ¿Cuánto vale matemáticamente esta expresión? Infinito. O sea, nos está diciendo que necesitamos cada infinitamente veces un fleje. Porque esto nos está diciendo cuántos flejes necesita o cada cuánto está. Si esto tiende prácticamente a 0. Ahora, si esto tiende prácticamente a 0, necesitaríamos infinito. Si esto tiende a un valor al contrario, ¿sí? Para que esto dé un valor muy pequeño, ¿cuánto sería esto? ¿Sí? Estas son inversamente proporcionales. Es todo lo contrario. Si esto tiende a un valor infinito, esto tendría a 0. O sea, si esto tiende a infinito, esto tendería a 0. O sea, necesitaríamos flejes muy pegados. Pero pues la ingeniería no trabaja así. La ingeniería tiene que tener unos valores. Entonces, por eso, y ya vamos a verlo en una condición, ¿sí? Es que nosotros tenemos que delimitar como ingenieros que somos, cuáles son. Esto lo tienen que retomar y tienen que revisar nuevamente esta clase, por favor, les pido, porque a nivel conceptual eso es lo que se maneja. Ahora bien, préstenme mucha atención. Esto es lo que vamos a llamar de ahora en adelante separación teórica. Separación teórica, ¿listo? Separación teórica. Es lo que nos da las especificaciones, o como decir la fórmula. Pero, mis queridos ingenieros, lo que dice es lo siguiente. Ahora sí vienen las normas y nos dicen, ojo, que esa separación que usted encontró teóricamente o con fórmulas, como quiera llamarla, no puede ser mayor de 600 milímetros, no puede ser mayor de D medios, ¿sí? Y tampoco debe ser mayor que este valor. Y esta es la separación máxima que usted puede tomar, que se lo da las especificaciones. Entonces aquí es donde viene a considerarse, muchachos, que, profesor, entonces, ¿cuál separación voy a tomar? Usted tiene que tomar la menor de las 4. ¿Cuáles 4, profesor? Esta, que usted lo sacó con el diagrama de cortantes. Esta, que es la máxima que le dice la especificación. Esta, que le hablan los códigos. Y esta, que le hablan los códigos. O sea, usted tiene que sacar 4 separaciones de flejes. ¿Y con cuál se va a quedar? ¿Con cuál va a armar la viga? Con la menor de las 4. ¿Sí? Con la menor de las 4. Entonces, lo importante de esto, muchachos, que parece que se va enredando, pero en realidad es muy fácil, es que usted tiene que tener en claro dos cosas. Una, que el diseño de la viga es encontrar la separación de los flejes. ¿Sí? Esa es la fundamental. Que el diseño de una viga cortante es la separación de los flejes. ¿Listo? Y dos, ¿sí? Que los diseños y las resistencias de los elementos también dependen de la sección de la viga. O sea, una viga entre más grande sea, ¿qué es lo que le está proporcionando? Más resistencia cortante por el concreto. Entonces, como le proporciona más resistencia cortante por el concreto, usted va a necesitar menos resistencia del acero, que llega a un punto, muchachos, en la cual ya prácticamente, ¿sí?, no va a necesitar acero cortante. Por eso, muchachos, es que esas vigas de gran peralte o de gran altura, muchas veces las separaciones son del orden de 1 metro,
1.20. Y eso es lo que le da a uno las especificaciones. El problema, mis queridos ingenieros, por ejemplo, quiero que revisen, yo no sé, me comentan si no, el tema de la viga cabezal de la pantalla que yo les compartí, que se diseñó para envías. Creo que hay la separación, aunque eso es una viga de 1 metro de alto, ¿sí? La separación de flejes está cada 10 centímetros. Entonces, espere, profesor, ¿cómo así? Usted me está diciendo que en una viga de gran peralte prácticamente no se necesitan flejes. Y usted me está diciendo ahora que usted en un diseño que hizo está colocando flejes cada 10 centímetros. Entonces, ¿no está yendo en contra de lo que dice? Bien, lo que pasa es que los flejes, ¿sí?, se diseñan para dos condiciones. Una es resistir el cortante. Y otra condición diferente es resistir la torsión. Porque si ustedes recuerdan, muchachos, el efecto de torsión no es otra cosa que el efecto de fuerzas cortantes, ¿sí? Entonces, por eso es que este capítulo está pegado con torsión, cortante y torsión. ¿Listo? Ahora bien, unidas esas cuatro condiciones, voy a darles un tip de lo que ustedes verán, y si no lo ven, pues de una vez lo revisamos, con lo que habla la norma sismo resistente del 2010, perdón, y sus adendos en su última actualización. Lo que pasa, muchachos, es que aquí voy a introducir un tema un poquito, que es un poquito no complicado, sino extenso, pero que lo voy a resumir rápidamente, es lo siguiente. En Colombia nosotros tenemos zonas de amenaza sísmica, 3 zonas de amenaza sísmica: baja, media y alta. ¿Listo? Por ejemplo, la ciudad de Cali está en una zona de amenaza sísmica alta. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen las especificaciones? Y esto seguramente el docente el próximo semestre les especificará muy bien. Usted saca 4 especificaciones. 4. ¿Cuál va a tomar, ingeniero? Dice, el profesor el semestre pasado nos dijo que la menor. Listo. ¿Cuánto le dio? 20 centímetros la separación de flejes. Listo. Perfecto. Está muy bien. Lo que pasa es que la norma tiene dentro de sus especificaciones un capítulo completo que lo llamamos el capítulo C21. ¿Y qué es el C21, muchachos? El C21 le dice a usted, ¿sí?, le establece cuál es la separación que tiene que tener los flejes en función de la zona de amenaza sísmica. Le dice, además de lo que usted aprendió con MAPLA en el semestre pasado, usted tiene que considerar 3, 4 o 5 especificaciones más. Le van a hablar de peraltes, le van a hablar del tamaño de los flejes, le van a hablar del tamaño de las varillas. ¿Y qué es lo único que le va a decir? Finalmente le va a decir es, de las 4 que aprendió con MAPLA, auméntele estas 3 condiciones más, o sea que le quedan 7. ¿Y cuál va a tomar? Pues va a tomar la menor de las 7. Yo no les quiero introducir más cosas porque pues eso es el objeto del siguiente curso. Sin embargo, si yo veo prudente, les hablaré un poco más de eso para que ustedes vean, porque esta es la idea, es que usted sepa, o sea, usted qué tiene, cuál es la idea, y yo lo digo claramente y que queda grabado en estos videos, cuál es la idea de este curso, que usted sepa cómo diseñar. Las especificaciones tiene un curso completo el próximo semestre para que lo vea. Entonces, si a usted el próximo semestre el profesor le dice, bueno, ¿usted aprendió a diseñar cortante? Le diga, sí. ¿Y qué es diseñar cortante? Pues encontrar la separación del fleje. ¿Y cuál separación? La 4 de estos 4 valores. Esta que me la da el diagrama de cortante y esta 3 que me la da las especificaciones. Esta como una separación máxima porque de aquí no se puede pasar, ¿sí? No se puede pasar de 600 milímetros, o sea, de 60 centímetros. Usted no puede colocar flejes cada 60 centímetros, ni tampoco puede colocar flejes cada de metros. Por ejemplo, si usted tiene una viga de 40 por 40, ¿cuánto vale de medios? Digamos que deja recubrimiento 5 centímetros. O sea que usted está dejando un D de 35. Dividido 2 le da 17. Ya tiene 17 centímetros. No puede ser. ¿Cuál va a escoger entre 60 y 17? Pues evidentemente va a coger el 17 centímetros. Que este le dio 14. Viene esta y escoge esta. Sería 14 centímetros. Y que esta nos dio 10 centímetros. Entonces, ¿cuál es? 60, 17, 14,
y 10. Entonces, ¿cuál es la separación con la cual usted va a colocar flejes y va a especificar en los planos? Usted va a decir, ahí voy a colocar cada 10 centímetros, ¿sí? Hay algunas veces, yo no les puedo decir que eso sea una regla general, hay algunas veces que la que rige es esta, la que rige es esta, la que nos da la expresión del cortante, pero muchas veces no, la que rige son estas. ¿Por qué, muchachos? Porque muchas veces las cargas que resiste un elemento son muy pequeñas, ¿sí? Entonces estas separaciones se hacen muy grandes, entonces ya uno dice, uno empieza a decir, chanfle, ¿y entonces qué pasa? O sea que según esto me va a dar flejes incluso cada 3 metros, y si mi viga mide 2,50, o sea que con un fleje, listo. No. Lo que pasa es que le dice ingeniero, si le da cada 3 metros, entonces es que usted tiene que revisar que lo máximo que le tiene que colocar es esto. Yo les voy a dar un secreto para los que quieren ser diseñadores estructurales. Un secreto que lo sabe todo el mundo. El secreto que lo sabe todo el mundo es el siguiente, muchachos. Si usted quiere ser un buen diseñador estructural y le da pereza, perdónenme la expresión todos ustedes y en especial las damas, les da pereza aprender a diseñar con programas, aprenda a manejar el C21. Generalmente, la que rige de estas separaciones ni siquiera es esta. Son las otras 2 o 3 condiciones que le da el C21. Aquí me da 10 centímetros. Y finalmente el C21 me aumenta, por ejemplo, de medios y me dice de cuartos. Entonces ya no me da 17, sino me va a dar 8. Y esta me dio 10. Entonces usted dice, yo le voy a colocar flejes cada 5 centímetros. ¿Y cómo lo hace? Porque el C21 lo hace. No importa que usted se haya quebrado el coco diseñando, revisando, haciendo, porque finalmente lo que rige es el C21. Entonces, si usted lo hace todos los diseños con C21, perfecto. Ya, está cumpliendo la norma. Porque el C21 generalmente le mete más cosas de eso. Incluso para flexión le va a hablar su profesor de otras cosas allá a flexión y se va a dar cuenta que la cantidad de acero que requiere incluso es un poco más. ¿Por qué? Porque le está rigiendo el C21. Entonces, por eso les digo, y para los que les toque, y no lo digo con de pronto eso de pereza, y para los que les toque en el futuro, que generalmente uno sale de la universidad y le dice, usted ya es ingeniero, venga y diseñeme una casa de 2 pisos, no le den miedo. Pues diseñela con C21. El otro semestre tiene que usted desglosar el C21. Y no es que usted vaya a aprender cosas diferentes a las que nosotros vimos. No, aprenda por favor bien este curso, porque el C21 lo único que le dice es, si usted tenía 2 varillas a flexión, métale 3. Antes usted dice, aquí dice 3 varillas, entonces le coloca 3 varillas. Lo que pasa es que cuando ya tenemos proyectos de una envergadura importante y grandes, a los ingenieros estructurales lo que nos toca es revisar con el C21. O sea, tenemos que coger y tomar, decir, bueno, nos está dando cada 7.5, entonces uno va y revisa y generalmente los flejes no dan cada 7.5, sino que dan cada 5. Y esa es una de las condiciones que se pusieron más rigurosos del cambio de la 98 a la 2010. Y eso fue lo que no les gustó a los constructores. Porque es que veníamos igual nosotros, es que las combinaciones de carga, muchachos, que nosotros consideramos en la nueva NSR son menores que la NSR 98. La 98 le decía a uno que cargue más la edificación. Entonces les daba más. Cuando los constructores se dieron cuenta que la 2010 son con menos carga, dijeron, bien, porque van a ser menos. Pero lo que pasa es que los constructores no se dieron cuenta que pegaron el C21. Y si no pegaron el C21, exigieron más del C21. Y eso no es colombiano. Eso es de la ACI 318-12, creo, que es nuestra NSR 10. Porque ahorita la ACI 318 ya acaba de salir, la ACI 318, ellos vienen como nosotros, NSR 10. Ellos sí son juiciosos, ellos sacan cada 2 años. Ya salió la ACI 318-19. Es más, mis queridos ingenieros, si ustedes van y revisan y entregan los proyectos en curadurías, ¿usted cómo hace? Los programas, los algoritmos, como por ejemplo, no estoy dando crédito a sus programas, pero debo mencionarlos, como por ejemplo el ETAPS. El ETAPS trae dentro ya de su programación, el que tiene la universidad licenciado, tiene dentro de su programación ya revisar y hacer diseño. Ella ya tiene incorporadas todas estas fórmulas. Y llega y le dice de una vez todo. ¿Sí? Pero por ejemplo nosotros, las versiones que nosotros tenemos, ellos también dentro del algoritmo tienen que ajustar con todas las normas actuales, porque el ACI, porque el ETAPS está
fundamentado en el ACI. Entonces el ACI acaba de salir la 19. Y de los últimos videos que yo he visto de actualizaciones de esos programas, están diciendo que hasta ahora están ajustando con la ACI 318 versión 19, o sea, del 2019. El próximo año, los norteamericanos, que son muy juiciosos y que, además que son muy, muy juiciosos, tenemos que decirlo, ellos tienen mucho dinero en sus puntos de investigación para hacer los desarrollos de investigación. Nosotros acá en Colombia no es que no podamos, no es que no seamos, hay muchos latinos y muchos colombianos trabajando en esas grandes compañías porque somos muy inteligentes, no que acá no tenemos los recursos. Esa es simplemente la condición, que las universidades de acá no tienen los recursos que tienen las universidades norteamericanas y europeas, pues, para ajustar esas normas. Los profesores, a quienes les doy crédito, todos los profesores e ingenieros que trabajan en la NCR nuestra, hacen todo a honoris causa, porque eso tengo entendido que eso no les pagan nada, ¿sí? No les pagan nada, simplemente pues por el hecho de estar participando en ese evento es un gran prestigio para ellos. Entonces, nos ajustan a la última versión. La versión que nosotros tenemos, creo que si no estoy mal, y permítanme yo corrijo, creo que es la ACI 318-16. Si usted quiere ser juicioso, porque hay países que se ajustan con la norteamericana, nosotros pues damos el caché de tener disque la NCR 10, pero hay países como por ejemplo, creo que Perú y creo que Bolivia, ellos no tienen código como tal y se fundamentan en la ACI 318 pidiendo los créditos y los derechos de autor de esas normas. Entonces pues ellos tienen que trabajar, o sea, a ellos sí les sale norma cada 2 años. El próximo año va a salir la 318, la ACI 318-21. Y ellos son juiciosos, cada año va saliendo. O sea que va a quedar obsoleto. El algoritmo que yo tengo en mi oficina tiene el ACI 318, pero 14. O sea, eso está súper desactualizado. A mí me toca revisar, por eso es que a uno le toca revisar estas cosas con el NCD 2010 con el C21. Mirar si las especificaciones que le está dando el algoritmo, este programa, están o no están de acuerdo con eso. Y eso es lo que se dedican ahora los ingenieros de las curadurías, ¿sí? Recuerden, muchachos, que los ingenieros de la curaduría lo que hace usted es revisarle. No le hace nada más. La responsabilidad del proyecto sigue siendo suya. Bueno, no quería aburrirlos con esas cosas, pero me parece importante mencionarlas porque a partir de acá ya muchas de las cosas, pues de pronto para las personas que muchas veces interpretan que las estructuras son matemáticas. Y no, muchachos, los diseños estructurales no son matemáticos. Los diseños estructurales es aprender a manejar las especificaciones y los códigos. Las matemáticas son las más sencillas. Y digo a manera muy personal, yo me metí en estructuras porque pensaba que eso era matemáticas, ¿no? Los diseños estructurales y las estructuras no son matemáticas. Utilizan un poco más de matemáticas que las otras áreas, es cierto, pero que son matemáticas, no. El diseño estructural, yo les puedo decir a manera muy acertada, si de pronto, y esto queda grabado y algún docente lo verá, pero las estructuras son el área más fácil. Son más fáciles. Son las más fáciles, créanme muchachos, son las áreas más fáciles. Todo está en normas, todo está en códigos, todo está en especificaciones, todo está en fórmulas. En este momento estoy revisando unas estructuras metálicas y eso es simplemente irme a la fórmula y ver si él aplicó o no aplicó la fórmula. Yo no le puedo decir al ingeniero si lo hizo mal o bien. Yo tengo que mirar si aplicó o no aplicó la fórmula. Él en muchas cosas no aplicó la fórmula. Pues me toca hacerle llamada y decirle, ve ingeniero, no aplicó la fórmula, tiene que revisar la fórmula. Ya. No tengo que ponerme a hacer. Y los métodos, por ejemplo, todos los análisis, ya todo esto está en programa. En el proyecto pequeño que yo les solicitaré que hagamos el diseño de los elementos, pues sí lo harán por última vez, porque es como para cerrar el ciclo, pero de ahí en adelante es muy... O sea, uno tiene que tener claro los conceptos, no más. Bueno, listo muchachos, entonces, quiero que permítanme, voy a mostrarles aquí rápidamente un pedacito de un video. Perdónenme que los aburra con esto. Y ya con eso cierro esta charla. Para la próxima clase a hacer los ejercicios. Miren esta parte de este video de estos estudiantes por el timbre de voz, creo que son como mexicanos. Mírenlos, y ellos están indicando, ellos están mostrando. Miren la falla. Es que a diferencia de la falla a flexión, la viga sí soporta harto a corte. Una viga soporta.
Creo que están hablando de 6 toneladas o 7 toneladas ellos. Miren, miren, aquí está. Esto es lo que quería mostrar. Miren la falla. Miren. ¿Sí? Miren la falla. Aquí se evidencia. ¿Sí? Y en este caso, miren, es simétrico y todo, pero se presentó la falla por acá. Hay un tema importante que ustedes lo tienen que revisar para los que quieren estudiar en el futuro estructuras y que la norma lo habla en el C16 o C17, discúlpenme porque yo la norma no me la sé, pero que es el comportamiento del diseño acortante por el teorema de tensores y de bielas y tensores. Ese es un comportamiento que se hace para elementos de gran peralte. Las vigas, después de cierta distancia, o sea, después de cierto peralte, perdónenme el número, creo que después de 80 centímetros, la norma dice que ya no la puede diseñar con estas expresiones que nosotros que acabamos de revisar. Que las vigas las tienen que diseñar con la metodología de bielas y tensores. Esa metodología ya se sale del alcance del curso, pero para el que desee, después de que terminemos todos los temas, si quiere que le pase información sobre eso, con el mayor de los gustos le proporciono. Bueno, muchachos, los dejo por ahora ahí. Esa es realmente la teoría de este método. ¿Qué voy a hacer el viernes? Voy a dedicarme a hacer varios ejercicios para que nos quede claro cómo es que se diseña. No es más. Entonces les decía, muchachos, esto no es que... Miren, los textos, permítanme por mostrarles algo muy... De pronto dirán ustedes hasta fuera de lugar. Pero, permítanme un segundo rápidamente, chao. Toda esta parte sota es la parte de flexión. Y solo esta partecita es la parte de cortante. Son 4 hojas. A diferencia de 100 y pico de hojas que son flexión, son como 12 hojas la parte de cortante. Es que no quiero que de pronto vayan a malinterpretar, digamos que como ya estamos a final del semestre, pues vamos a empezar a correr porque nos colgamos de tema, ¿no? Así es, vamos a aplicar muy bien los conceptos el viernes en unos 3 o 4 ejemplos que por favor los invito a todos, vengan, y los que no han venido y están escuchando este video después, vengan el viernes para que aclaremos todas las dudas porque así terminamos el diseño acortante. Para la próxima semana ver el diseño a torsión, que también es una sesión. Y ya seguir con los dos últimos capítulos que nos corresponden, que son la longitud de desarrollo, que es también, los invito a todos que vengan porque es muchas cosas de normas y especificaciones que están, y empezar el tema de columnas uniaxiales. A nosotros nos corresponde uniaxiales para hacer el tema de diagramas de iteración para terminar con eso el curso. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. Los espero el viernes para hacer, no quiero hacer ejercicios así inventados aquí sin uno, porque ya saben, muchachos, mejor preparo los ejercicios bien para darles bien las especificaciones y hablaremos. Y el viernes solamente nos vamos a dedicar a eso y haremos el ejercicio que me quedó faltando de Vigante. Muchas gracias, muchachos. Que tengan un excelente día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.